Qué bonito está esto del cielo. Muy lindo. Bueno, habla el cielo. Sí, ¿cómo está? Miren. Habla con el doctor Armando Líos, abogado del diablo. ¿Y qué podemos hacer por usted? Bueno, traigo una demanda. Tengo en mis manos una demanda en contra de el Señor Dios Todopoderoso. ¿Una demanda? Sí, señor, es que él ha infringido los derechos legales de mi defendido. Pero eso no tiene sentido. Es así porque mi defendido recibió el gobierno total y principado sobre la tierra y no, parece que el Señor Dios quiere hacer lo que quiera y no ha dejado que mi representado gobierne su terreno porque la tierra le pertenece. ¿Y qué se supone que debiera hacer Dios? Bueno, vine a traerle la demanda. Por favor, dígale que salga, que necesito hablar con él inmediatamente. Ok. Que Dios le manda decir lo siguiente. Bueno, así a las buenas. Y cuando quiera vuelva. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este programa. Hace muchos años en muchas iglesias se están creyendo una doctrina que pareciese haberse incrustado ya en el ADN de muchas de nuestras congregaciones. Muchos las predican a viva voz y ni siquiera saben que están predicando falsas doctrinas. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente sí es verdad. Maestros incluso de sana doctrina han predicado este tipo de conceptos. Tal vez usted lo crea en este momento. No. No puede ser. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la doctrina de los derechos legales de Satanás. Según esta doctrina, cuando Adán y Eva pecaron, ellos, por ser los dueños de la tierra, le entregaron el gobierno y la autoridad a Satanás y entonces Satanás se enseñorea sobre la tierra y hace lo que quiere. De la misma manera, cuando nosotros pecamos, estamos dándole derechos legales a Satanás para que haga con nuestra vida lo que él quiera. Así nosotros ya seamos cristianos. Usted podrá entrar a internet y encontrar un sinnúmero de artículos y de videos referentes a ese tema. Pero, ¿es eso verdad? ¿Realmente hay derechos legales que Satanás adquirió? ¿Estamos hablando aquí de un capítulo de La Ley y el Orden? ¿Necesitamos tal vez a Matt Murdock? Soy muy buen abogado. Bueno, escuchemos a algunos pastores latinoamericanos que argumentan a favor de esta postura. Cuando hablo de derechos otorgados, derechos legales dados por cuestión de iniquidad, estoy hablando de maldiciones, estoy hablando de pecados que se han heredado con un derecho que le permite al enemigo de nuestras almas poder destruir a los descendientes. Digamos, yo cometo un pecado de abominación, una iniquidad, la voy a heredar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. ¿Y qué culpa tienen? Pues se hereda, porque es un derecho legal espiritualmente. En el mundo físico hay leyes, en el mundo espiritual también hay leyes. En el mundo espiritual, Satanás es jurídico y el Espíritu Santo, Yahweh, es jurídico. Y ellos trabajan por leyes, ellos trabajan por decretos. Si usted no anula los decretos, usted siempre va a estar bajo condenación. Usted siempre va a estar bajo el efecto de una maldición. Siempre va a estar bajo el efecto de algún decreto que se ha materializado en su vida y es irreversible. Y todo esto, mis hermanos queridos, comenzó con el movimiento de la fe. Obviamente impulsado por Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn y otros. El mismo Copeland dice lo siguiente: Dios está desde afuera mirando hacia adentro. Él no tiene derecho legal alguno para entrar en la tierra. La cosa ya no pertenece a él. Es que decir que Satanás tiene derechos legales sobre la tierra porque fueron entregados a él por Adán y Eva es disminuir la soberanía y el poder de Dios.
Cuando usted escuche a alguien que diga que Dios no puede hacer algo, ya sospeche, eso ya es una falsa doctrina. Es decir, Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Es Dios. Y ellos argumentan y se fundamentan diciendo es que Él no va a violar su propio decreto. ¿De qué decreto es que están hablando? Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ve, ese es el decreto. Dios le entregó la tierra a Adán y Eva. Aquí hay una mala interpretación del texto. Dios no le entregó la tierra a Adán y Eva. Dios sigue siendo y siempre ha sido y siempre será el dueño de la tierra. Lo que le dio a Adán y Eva fue la administración de la tierra. Él sigue siendo y siempre ha sido y siempre será el dueño de la tierra. Una cosa es el dueño y otra cosa es el administrador. De hecho, la palabra señoré es la palabra radá, que también quiere decir a cargo, dirigir, dominar, dominio, mandar. Así que está diciendo que Él les dio el cargo de administradores de la tierra, no de dueños. Ellos fueron unos malos administradores y fallaron. Sí, claro que sí, pero eso no quiere decir que le entregaron la administración, que hicieron cambio de llaves, que ahora hay un derecho legal adquirido por el diablo y ahora Dios ya no puede hacer nada y pobrecito Dios se quedó afuera. Y es que al fin de cuentas todo esto tiene que ver con algo que se llama dualismo. Es colocar al diablo al nivel de Dios. Pensar que son dos fuerzas parejas compitiendo la una contra la otra. Nada más alejado de la verdad bíblica. ¿Pero qué es lo que realmente dice la Biblia? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Creo que ese verso es bastante claro. Él es absolutamente el dueño de todas las cosas. También lo dice Colosenses 1:16, hablando de Cristo. Él es el dueño de todas las cosas. Pero hermano, usted no ha tenido en cuenta que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Inclusive lo llama Dios de este mundo. En Juan 16:11. Sí, son expresiones que la Biblia tiene hablando de Satanás. El príncipe de este mundo, Juan 16:11. En Efesios 2:2 lo llama príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Y así podría seguir nombrando una gran cantidad de versículos. Pero eso no quiere decir que tenga dominio o autoridad sobre la tierra. No, señores. Él es el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4, porque en esta era de pecado, esta era caída, corrompida y pecaminosa, pues las personas no hacen la voluntad del dueño de la tierra, que es Dios, sino hacen la voluntad del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre, el diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Es decir, cuando habla la Biblia sobre este mundo, no está hablando en sí mismo de la tierra o del planeta, sino de las personas que aquí habitan y de las consecuencias del pecado que se ve reflejadas en la naturaleza. Satanás es el príncipe de este mundo porque sí, él tiene dominio sobre muchas personas. ¿Cuáles? Las que no reconocen al Señor Dios. En pocas palabras, todas esas expresiones lo único que indican es que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Pero recuerden ustedes que él ya ha sido juzgado. Juan 13:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora bien, sí hay una diferencia entre antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo, Satanás tenía engañadas a todas las naciones, exceptuando a Israel, la nación escogida del Señor. Después de la muerte de Cristo, Satanás fue atado para engañar a las naciones y solo puede engañar a los individuos. Por lo tanto, Satanás no tiene la capacidad de dominar sobre toda lengua, tribu y nación, mientras el evangelio sí puede ser predicado a toda lengua, tribu y nación. Hoy tenemos luz, aquellos que antes no la teníamos. Ahora piensen una cosa, si el que tenía derecho legal sobre la tierra era Satanás y no Dios, ¿por qué Dios tuvo la autoridad de sacar a Adán y Eva del jardín del Edén, de expulsarlos de allí? ¿Por qué tuvo la autoridad de hacer caer un diluvio sobre la tierra? Evidentemente porque él era el dueño. Salmo 50:10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados,
Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Y qué de la otra postura? De aquellos que dicen que cuando pecamos le estamos dando derechos legales a Satanás sobre nosotros, aun cuando ya seamos cristianos. ¿Es eso verdad? ¿Es eso cierto? Bueno, lo que yo veo es que todo el tiempo Satanás está pidiéndole permiso a Dios. Job, capítulo 2, verso 6. En la traducción en el lenguaje actual. Muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Me gusta esa versión porque es bastante clara. Te permitiré, te dejaré que lo maltrates. Está hablando de Job. Recuerden que Satanás llega ante el Señor y le dice, no hay nadie que te adore, Señor. Y el Señor le dice, no has considerado a mi siervo Job, que es recto, que es perfecto en todas las cosas. Ah, no, pero es que si tú le quitas las riquezas, es porque tiene riquezas. Entonces, ¿qué dice? Está bien, te voy a permitir, te voy a dejar que lo toques, pero no su vida. Quítale las riquezas, pero no vas a tocar su vida. El Satanás no le quita la vida a nadie. La muerte no viene por una decisión de Satanás, es decisión de Dios. Todo lo que pasa en el mundo, aunque lo cause Satanás, es porque Dios lo permitió. Creer y predicar otra cosa es poner a Satanás al nivel de Dios. Además, la Biblia me enseña que nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. Primero a los Corintios capítulo 6 verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios, no solamente los animales, no solamente la tierra, como ya lo vimos en el Salmo 50, sino también nosotros, los que creemos en Cristo, somos propiedad suya. Cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es ese sello, Él es mío, nadie me lo puede quitar. Según a los Corintios 1:22 en la traducción al lenguaje actual dice, y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Perdón, ¿dónde está el derecho legal de Satanás ahí en todo eso? ¿Dónde? O sea, no puede tener derecho legal sobre nosotros porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el sello, somos propiedad de Él, punto. Él nos disciplina, Él nos gobierna, Él nos dirige hacia todas las cosas. Ahora pensemos, ¿Job dio algún derecho legal a Satanás? ¿Pecó Job y por eso Satanás tuvo el derecho legal de atacarle? Hay personas que malinterpretan este texto y para meter miedo en la gente, ¿sí? Le dicen, es que usted pecó y claro, le dio derecho legal a Satanás y ahora le toca hacer estos rituales con nosotros para romper ese derecho legal. Pero eso no es lo que dice la Biblia sobre Job. Capítulo 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Por qué arruinó Satanás a Job? No había causa. ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Para jugar con Job? No, para enseñarle cosas. No porque Job fuera malo o tuviese un defecto o un pecado, no. Porque él quería perfeccionarlo aún más. Él sabía que podía aún ser una mejor persona, guiado por él mismo, y permite que Satanás lo ataque para que él mejore en muchos aspectos de su vida. Pero no porque haya una razón. No hay una causa en Job. No hay un pecado en Job. Absolutamente nada de eso. Y sin embargo, Satanás es quien lo ataca. Así que esa teoría de que cuando pecamos le damos derechos legales a Satanás para que nos ataque, es absolutamente absurda. Si Satanás nos ataca es porque Dios lo permitió. Puede ser que nosotros hayamos pecado. Puede ser que no. No tiene nada que ver con eso. Y aun cuando nosotros hayamos pecado y Satanás nos ataque, no es porque tenga un derecho legal sobre nosotros, es porque Dios está usando a Satanás, porque hasta a Satanás lo usa, para darnos una lección y atraernos de nuevo a Él. No se trata de derechos legales. Dejen de mirar la Biblia como si fuera un libro de derecho romano.
porque no lo es. No hay derechos legales de nada en Satanás. Él simplemente es el príncipe de este mundo porque los impíos hacen las obras que a Satanás le agradan. Pero aún así, todo, absolutamente todo, cada detalle sobre esta tierra es controlado por el Señor. Bueno, eso es lo que la doctrina ortodoxa enseña. Usted puede colocar aquí sus comentarios y darnos ejemplos si ha escuchado a personas que hablen sobre este asunto de los derechos legales. Y si usted tiene más versículos para contradecirlo, porque sí hay muchos más, colóquelo aquí en la caja de comentarios para bendecir a sus hermanos. Comparta este video por todas las redes sociales. Únase a nuestro Facebook Edgar Escobar y a nuestro fanpage Edgar Escobar para poder compartir más la palabra de Dios los unos con los otros. Recuerde que también estamos en Instagram y también estamos en TikTok y estamos en todas las redes sociales. Tenemos video martes, viernes y domingo, noticiero de Biblia Libre y nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.